Bien, hermanos, estoy aquí con Joel González, es pastor de la Iglesia Bautista en Aroleras. Y pues en nuestra iglesia estamos viendo una serie de los Salmos. Y como el pastor Joel lleva ya un buen de salmo a salmo, quería escuchar, entrevistarlo en cuanto a las observaciones, en cuanto a enlaces, conexiones de un salmo a otro salmo, porque históricamente, tradicionalmente, cada salmo se consideraba de manera aislada, pero ahora el mundo académico está reconociendo más y más probables conexiones y progresión temática entre los salmos. Entonces, pastor, hasta ahora estamos en el Salmo 77 en esta semana. 76. Ok, ¿terminaste el 76? Vamos a hacer el jueves el 76. Ok, a mí me toca el 77 la otra semana. Sí, Ok, muy bien, ya estoy preparando, pero bueno. Ok, entonces en los primeros 75, la primera mitad del Salterio, ¿hay algunos salmos cuyo enlace con otro te impactó mucho, te fue muy obvio? sí, bueno, sí y no, sí me impactó mucho. Quiero confirmar que al inicio, cuando comencé a enseñar los salmos así, lo habíamos hecho hace tiempo con el libro uno de los salmos, hace como unos 2 años, y luego iniciamos, justo en la pandemia, iniciamos el libro 2 de los salmos, y al inicio no me fue como que tan claro que hubiera una conexión, eh, o sea, como que tan clara, pero sí había momentos en los que leyendo los salmos daba la impresión de que hay una secuencia. Por ejemplo, en el libro de los Salmos hay en ocasiones en el que se hace mucha referencia a la ciudad de Dios o el lugar de Dios como algo que está presente allí. No en todos, pero en algunos salmos sí está palpable que se hace esta referencia y me llama la atención como al hablar de la ciudad de Dios, no es solamente como el lugar físico, pero es lo que el lugar representa. Y esto da confianza al salmista. Eh, Empieza en los salmos primeros de este segundo libro, como Salmo 46, 47, 48, donde habla de Dios, Dios como rey, o Dios como fortaleza, y se refiere a la ciudad como la representación de esto, ¿verdad? Entonces, ver estos salmos ahí seguiditos, pues porque quizás no se escribieron en el mismo tiempo, pero los agruparon para comunicar esta idea de manera conjunta, ¿verdad? Que estuvieran allí seguidos. Otro caso particular fue uno que comentó en clase, hermano, el Salmo 53, que es como si estuviera nada más repetido, ¿verdad? Del Salmo 14. 14. Ajá. Entonces, sí pareciera como que nada más lo repitieron sin sentido, podría parecer a simple vista, ¿no? Pero es interesante porque leyendo los salmos, el salmo anterior habla de un hombre llamado Doeg, edomita, que según el contexto es aquel que acusa a David. Y entonces cuando leemos, ¿verdad? Que habla de este poderoso y lo que ha hecho, luego el siguiente salmo es que el necio que dice en su corazón no hay Dios, ¿verdad? Y parece que entonces la referencia es a este hombre, ¿verdad? Que actúa con tal perversión, ¿verdad? Que creo que la parte climática que a David afecta es la muerte del sacerdote por haberle ayudado a causa de que este señor Doeg ah, pues los acusa, los denuncia. Entonces, por eso yo creo que este salmo es aquí puesto otra vez para como complementar eh, la enseñanza, ¿verdad? De quién es el necio, ejemplificado pues es Doeg en la historia de Samuel. Eso sí es muy interesante, si te puedo comentar ahí. Sí, En la teología bíblica estamos siempre prestando atención a la lucha entre la simiente de la serpiente contra la de la mujer. Y obviamente el sacerdote no es la línea que va a continuar la vida del Mesías. Pero por otro lado, si el sacerdote es el ungido, es creyente, es el agente de Dios y Doeg pues extermina, pues ya suena mucho a esa batalla. Entonces, en este caso, el Salmo 53, dando la repetición casi idéntica, ¿verdad? Del 14, tal vez nos ayuda a escuchar la gran lucha que la dinastía de David está protagonizando. También, pues, cualquier agente divino,
va a estar protagonizando esto. Entonces, tal vez generalizando este énfasis. Sí, sí, muy interesante. Y junto con esos salmos del 50 en adelante, un poquito más adelante, ya en los, será poco de 60, 50, cuando David está huyendo, y básicamente es David huyendo por todos lados, cuando Saúl lo persigue en varias ocasiones. Y pensaba, hermano, que de esos varios de estos salmos que nos refieren al contexto de el libro de Samuel, ¿no? Como esas historias que dieron lugar a estos salmos, y pensar en lo que David está plasmando en los escritos. Y por un momento, cuando me pareció más complicado, era como que, pues suena como que lo mismo, o sea, salmo tras salmo es esta petición de liberación, y luego cuando lo pensé un poco mejor es, a ver, si está tantas veces, quizás es porque nos quiere mostrar algo, ¿verdad? Y pensaba, uno, sí, en lo que David está pasando, y en esta lucha, como decía hermano, o sea, es el, el ungido de Dios siendo perseguido por todos. O sea, está un edomita, está el propio Saúl buscándolo, después será incluso su hijo Absalón persiguiéndolo, y todas estas dificultades nos muestran en David siendo como, hasta un punto de vista, el rey ideal, el rey soñado, cómo Dios lo preserva. Y a la vez cómo este rey ideal es un rey que confía en Dios en la adversidad. O sea, hay muchas dificultades, están todos, o mucha gente en su contra, muchos enemigos, extranjeros y, y propios de la nación contra él, y sin embargo, él constantemente está hablando de Dios como su refugio. ¿Verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es la roca, Dios es castillo, escudo. Entonces, creo que ejemplifica este grupo de salmos ese sufrimiento del ungido, del rey, pero su sufrimiento va acompañado de su confianza en Dios de una manera total. Él está esperando que Dios lo libre. Y pensaba en esas historias con Saúl, ¿verdad? Cuando tiene oportunidad de tomar su vida y no lo hace, y en los salmos plasma esta confianza en Dios, ¿verdad? No seré yo quien haga justicia o quien busque la solución, sino está esperando que Dios sea quien claramente lo libre a él de, en este caso, pues Saúl que busca matar. Ok, entonces tenemos a David ungido. En el caso de algunas de estas pruebas, todavía no ha llegado al trono, aún llegando a su papel en su vida, todavía sufriendo oposición, pero lo escuchaste como el creyente, el que tiene confianza, la persona cuya fe en Dios produjo obediencia y aún durante la prueba estaba buscando su refugio en Dios. Esto me recuerda del versículo en Santiago 1:3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y también, como dice el autor de Hebreos en cuanto a Jesús, que fue probado, que aprendió la obediencia por lo que sufrió. Y tenemos a David como prototipo del rey, ¿verdad? El prototipo, luego Jesús el verdadero, pero también el creyente, el rey y sacerdote con Cristo, en Cristo, por Cristo. Y pues no con el Salmo 55:6 te libraste, o sea, 55:6:1, ten misericordia de mí. Ok, y Dios contestó, 57:1, ten misericordia de mí. Como que no, nos libró, pero no avanzamos. O sea, estamos todavía en esta lucha y la lucha es de largo plazo. Y en esta secuencia de los salmos, tú escuchaste esto en la vida de David entonces. Sí, sí, porque es muy curioso ese, como que va un bloque de plegarias y luego un bloque de salmos de confianza, de gozo, y luego otra vez plegarias y un bloque de salmos de confianza. Interesante también ahí, hermano, por ejemplo, que en algún punto de estos es el Salmo 50, que es un salmo de Asaf, donde habla de que Dios es juez. Y es curioso cómo está puesto allí, porque está en esta lucha de dificultades, confianza en Dios,
Y luego presenta a Dios el juez en el Salmo 50 y el 51 es una oración de David donde él externa su gozo por el perdón, bueno, no su gozo, su petición de perdón ante Dios. Y siempre me había preguntado, por ejemplo, por qué está el Salmo 51 y antes el 32, donde David externa el gozo o la dicha del perdón. En mi cabeza antes era como, pues debería estar primero el 51 y luego el 32, porque en la cronología pasaría antes, pero ahora veo como antes habla de Asaf, de Dios como el juez. Dios es juez. Ok, Y el siguiente salmo es juzga a David. sí, yo quería hacerte esta pregunta, pero no estaba seguro si hubieras notado y observado ese detalle. No quería como que sorprenderte. Pero sí, del 46 al 49 son los hijos de Coré. Asaf en 50 y luego pues David de nuevo, 51 a 65, puro David, sí. Pero comenzando con su confesión y con su, pues, su pecado y luego las plegarias. Y pues ya que estamos en los de 73 a 83, los 11 de Asaf, el de 50 es el salmo de Asaf huérfano, flotando en el segundo libro, como ¿por qué aquí? O sea, debe estar con los 11 de Asaf en el tercer libro, pero no. Y entonces esto parece como que muy intencional. Tienes los de Coré, culminando con Asaf, quien afirma, Dios es juez. Y comenzamos con David. Comenzamos con el ungido. ¿Ves alguna... Quiero usar la palabra proyección como anticipación, sombra del Mesías. Obviamente David siendo juzgado por su pecado y Jesús por nuestros pecados. Y como que David es como Jesús, pero Jesús no es como David, por decirlo así. ¿Cómo ves este flujo? Sí, hermano, me parece interesante porque como ya decíamos antes, ¿verdad? Va David con sus luchas y en estas oraciones. Luego lo que los hijos de Coré expresan en cuanto a, por ejemplo, ser desechado, estos salmos de ser abatido, de ser abandonado. Entonces, pensando en Jesús, por ejemplo, él es desechado en la cruz. Después de que ora en el huerto, básicamente es que está yendo solo a la cruz. El Padre lo abandona a causa de llevar en nuestro pecado. Y en Salmo 51 sería como él confesando, no los pecados suyos, porque no tenía pecado, pero llevando los pecados nuestros. ¿Sabes? Y de ahí en adelante es, mira, una vez que él ha expiado los pecados nuestros, solamente estamos esperando que juzgue el pecado de todos sus enemigos, que ejecute su justicia a fin de demostrarla y salvar a los suyos. Quizás sería una manera a lo mejor muy general, pero es como viendo a Jesús pasando por ese mismo proceso de el abandono o la sensación de abandono, Dios juzgando y Él expiando nuestro pecado para después esperar el juicio de los malos, el juicio de los impíos hacia el final. Muy bien. Y algo que a mí me ayuda en esta sección o en este pensar es, en cuanto a lo que hace bien David, es como Jesús, pero Jesús es perfecto. Y en cuanto a David anda mal, señala la imperfección de todo ungido humano fuera de Cristo y nuestra necesidad de Él. También el contraste entre el 51, el David arrepentido, 52, el Doeg y el ataque externo. O sea, el verdadero creyente se vuelve, se arrepienta y fallamos, pero Dios va a librar a su pueblo, no porque no fallamos. Y esto es algo que escuchamos mucho en los salmos. David está apelando por mi integridad, porque soy tuyo. Y también sabemos que en el flujo de la teología bíblica, ¿verdad? Los salmos vienen después de la historia. Ya sabemos de las fallas y los pecados de David.
Entonces, solo el Evangelio y la relación, la conexión con Cristo provee un David íntegro, justo, a pesar de su injusticia, su pecado. Todavía es el ungido y pues la solución es Cristo, quien en su lugar le da esta justicia. ¿Algún otro comentario, sección, observación en cuanto a flujo o conexiones? Sí, hermano, sería hacia el final del el libro 2. De hecho, el último salmo del libro 2 para mí fue como un gran choque, ¿verdad? Porque van estos salmos, como nos explicaba en clase, de, de lo más bajo en cuanto a del sufrimiento al gozo, ¿verdad? Y en el libro 2 como que lleva esta progresión así. El Salmo 72 es un salmo que parece hasta como extraño puesto allí, porque es, no, cuando lo empecé a leer no me parecía como que fuera una oración como tal, parece más bien como un anhelo, o sea, es el rey soñado, ¿verdad? El rey soñado, porque la descripción que se da ahí es único, es casi como si leyeras a Moisés en Deuteronomio, ¿verdad? Sí. Cuando les manda el rey. No será riquezas, no tomará mujeres, no, va a guiar al pueblo hacia el Señor. Y lees este salmo y es como que esto mismo, de un rey que guía al pueblo en justicia. De hecho, es el versículo 1, ¿verdad? Es la justicia lo que va a imperar en el reino de este rey, que es el rey de Dios. Pero luego el Salmo 73, o sea, el libro 3, comienza con todo el contraste. Y esto para mí fue algo que me hizo ver con más claridad esas conexiones. Cómo pasamos de tener un reino ideal con el rey ideal o idealizado, porque la siguiente historia es que en el pueblo de Dios, los que pues, están prosperando son los impíos. Y esto causa envidia en los propios servidores del templo, ¿no? Y esto es como un gran choque, porque vas en aumento hacia el gozo y de repente llegan las dudas, porque cuando tu confianza se va fortaleciendo y tienes la esperanza de vivir en el pueblo de Dios, que está diseñado para andar, ser ejemplo a las naciones, luego ves que en su práctica, pues esto no está pasando así, no está funcionando como Dios quería que funcionara. Sí, y la referencia al alcance global es básicamente la conclusión del segundo libro, porque si tomamos el Salmo 72, los últimos dos versículos antes del comentario en 20 es, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, pero 18 y 19, bendito Jehová, 19, bendito su nombre glorioso, o sea, estamos ya en la doxología, en la bendición final. Entonces, el 17 es el último salmo, versículo de contenido del salmo en sí, y luego la doxología. Y aquí termina, será su nombre para siempre, la eternidad se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él. Y esto es Abraham, esto es el punto de la nación de Israel. Entonces el Salmo 2 termina con el rey justo, pacífico, trayendo paz y orden a nivel global y bendiciendo las naciones. Y luego el tercer libro. Sí nos deja como que en la cima y es voladera. Y ¡pum! Para abajo nos caemos, ¿verdad? Sí, sí. Pensé en un momento como es la foto de la hamburguesa, ¿verdad? Grande y jugosa y llegas a la tienda y pues es más pequeñita y sientes como poco de decepción, ¿verdad? Y así Sí, lo vi en estos salmos. Interesante porque luego con Asaf son estos salmos de sí la incertidumbre porque lo que pasa en la práctica no es lo que esperas en el pueblo de Dios. Y sin embargo, Asaf tiene una teología muy fuerte respecto a la confianza en Dios, porque Él es juez. De hecho, notábamos en estos últimos Salmos 74, ¿verdad? Dice que en el verso 12, dice, Dios es mi rey, y en Salmo 75 dice, Dios es el juez, y en 76 habla de Dios como el temible, y es temible como la referencia a su nombre, ¿no? Nada más para describirlo, pero es el temible para las naciones, es como tienes que confiar en Él a pesar de que este mundo parece que está de cabeza, ¿verdad?
Entonces, de hecho, hermano, me parece que Salmo 73 tiene como comentario o avanzando en los siguientes Salmos 74, 75. Es esta misma lucha en cuanto al tema, sí, claro, pero presenta como que aspectos de ese primer Salmo, desarrollándolos en cuanto a, por ejemplo, 74 que comienza en ser desechados. ¿Por qué no estás desechado para siempre? Parece que es su respuesta al ver cómo en el pueblo no funciona de manera ideal la sociedad, el gobierno civil. Pero en 75 te damos gracias porque cercano está tu nombre. O sea, parece que no, pero confiamos en que sí, porque Sí. vemos tu presencia entre nosotros. Entonces, es esta tensión constante de 73 que nos refleja otra vez. Y a veces como creyente vamos a la iglesia el domingo y tenemos un reseteo de la vida espiritual y ahora tenemos todo compuesto. Y ya para el martes o incluso para el domingo en la noche, otra duda, otra prueba. Y la lucha es constante, seguir creyendo. Y como estás en 76, da la victoria. 77, la meditación sobre sus hechos poderosos. El 78, largo el salmo. Dios de la historia, Dios que hizo tantas cosas y ahora nos ha dado como que el pacto con David y con eso. Pero nosotros fallamos y fallamos y fallamos. Sí, yo creo que hay esta secuencia. Incluso pues podríamos seguir con solo los de Asaf, pero ¿algún otro comentario o algo personal que Dios ha hecho en tu corazón en este tiempo? Sí, hermano, quizás algo personal y de compartir que en clase lo comentó un poquito, ¿no? Pero también al inicio, a veces, por algún tiempo sí veía los salmos como ese respiro, ¿verdad? Cuando, y, bueno, no sé qué haremos esta vez, pues un salmo, igual y son independientes, entonces no tienes tanta complicación. Pero la verdad es que cuando vas leyéndolos y enseñándolos así de una manera consecutiva, aprendes mucho más a apreciar lo que Dios dirigió en cuanto a la organización de los escritos y la sabiduría que Dios nos da a través de ellos. Porque pasaba, como decía hace un momento, ¿verdad? De repente muchas plegarias y luego mucho gozo en salmos así unidos. Y yo me decía, suena hasta, cuando vas a enseñarlos es repetitivo. ¿Y ahora qué digo si ya lo dije el jueves pasado? Pero la verdad es que no, porque nuestra vida es igual. A veces pasamos por pruebas, 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 y lo está reflejando aquí el salmista. Y a veces hay tiempo que Dios nos da gozo, tranquilidad y seguridad y hay que gozarnos, ¿verdad? Y pensaba, eh, Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos dice, gozaos con los que se gozan, llora con los que lloran. Es decir, hay tiempo para todas estas cosas y el Señor lo refleja aquí. Entonces, ha sido un gozo ver esos salmos así, también por apreciar la sabiduría que Dios nos da, incluso en este mundo que parece de cabeza, como esos últimos salmos. Y me ha ayudado mucho a pensar, porque a veces tenemos planes a nivel personal, a veces a nivel de ministerio, cosas que quisiéramos hacer o que queríamos hacer y de momento no se pueden por lo que está pasando en nuestro mundo. Pero recordarnos especialmente con Asaf, ¿verdad? Que Dios es juez. Y en estos salmos hay un momento en el cual es 74, yo creo, no recuerdo cuál es ahora, que, el 75, perdón, que apela a Dios, a su poder como creador. Porque Dios creó todo y Él tiene dominio sobre las cosas, necesitas confiar en Él, mirar al creador, porque Él sostiene y Él va a juzgar. Y pensar en este mundo es igual. Nuestro Dios sigue sosteniendo este mundo que está caído, incluso ahora 2020, con todas estas cosas. Nuestro Dios sostiene este mundo y nuestra confianza está puesta en Él, no en la economía, no en la política, no en ninguna otra cosa, pero nuestra confianza está en nuestro Dios que sostiene y que un día va a juzgar y nos dará la bendición total que ha prometido a los que confían en Él. Amén. Que vivamos por fe, esperando ese día y en las luchas y en los momentos de canto, de victoria y todo eso, siempre poniendo la mirada en Cristo, quien es el que nos dé esta confianza.
Pues gracias, pastor, gracias por tu tiempo y Gracias, el hermano. Señor te siga bendiciendo, disfrutando de los salmos. Gracias. Un gusto.